Buenos días. Vamos a hablar de por qué los medios sociales revolucionaron los medios de comunicación y para romper el hielo les voy a preguntar ¿quién sabe cuál es el programa más visto en la televisión americana, en la historia completa? Fue el final del show MASH y tuvo 105 millones de personas que estuvieron en 1983 viendo ese capítulo. 10 años después, el show más visto fue Cheers, que en una década bajó de 105 millones a 82 millones de personas que vieron ese programa. En el caso de Puerto Rico, está entre Cristina Bazán y los García, y hoy en día, o en la última década, pues la Comay era el programa de mayores ratings, ¿ok? El programa más visto hoy en día, en la última década en Estados Unidos, es American Idol, y bajó a 30 millones de televidentes. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes ven la trayectoria de 100 millones que veía MASH, ahora estamos en 30 millones, el programa más visto, quiere decir que las audiencias se han diluido completamente. ¿Por qué es que se han diluido las audiencias? Porque están todo el tiempo conectados en los medios sociales y a medida que las nuevas generaciones van creciendo, básicamente va a haber mucho más conexión en los medios sociales. Así que básicamente tener nuestro negocio en los medios sociales y poder conectar con la gente a un nivel emocional y poder establecer cuál es nuestra historia es crítico en este momento. Las principales redes sociales son Facebook. ¿Quiénes tienen un brand page en Facebook? Esa es la red más popular en Puerto Rico. Nosotros estimamos que tiene alrededor de 2 millones de cuentas y se utiliza para uno socializar en un elemento personal con los amigos y también la gente lo usa en algún sentido para las noticias. En el caso de Twitter, ese sí es que es un agregador de noticias y básicamente está limitado a 140 caracteres. Así que uno estratégicamente tiene que decidir qué es lo que uno va a publicar ahí al momento de publicarlo, pero uno puede publicar con mayor frecuencia. En el caso de Facebook, uno no puede estar saturando a tus seguidores porque entonces la gente se aburre y te puede dar unsubscribe. Tenemos a Instagram, que es una de las redes preferidas de los jóvenes, es mi red preferida, por cierto, y está más dirigida a las fotos y a compartir las fotos de lo que a uno le gusta. Tenemos a LinkedIn, que más que nada es una red profesional y yo les recomiendo que ustedes, todos ustedes que tienen negocio, pues tengan presencia en LinkedIn porque eso les da la oportunidad de crear alianzas y conocer gente que están en sus campos a la misma vez que pueden entender un poquito mejor qué es lo que están haciendo sus competidores ahí. Pinterest se utiliza mucho para crear redes en temas comunes. Por ejemplo, una persona que está planificando su boda, pues tiende a ir a Pinterest para ver muchas fotos de la planificación del evento o del traje de novia, etc. Igual surge cuando quieres remodelar tu casa, pues la gente va a Pinterest y ve y se junta con toda la gente que tiene ese mismo interés para entonces seguirlo. Como les mencioné, Facebook es la más seguida en Puerto Rico, hay más de 2 millones de cuentas. En el caso de Twitter hay más de 200,000 cuentas. Instagram, LinkedIn y Pinterest no hay muchos datos, así que no puedo compartir eso con ustedes, pero nosotros estimamos que es alrededor de 300,000 cuentas. Una de las cosas más importantes que ustedes tienen que hacer es cuál es la red que ustedes quieren utilizar al momento de ustedes darle presencia a su negocio. Y yo les recomiendo que en lugar de salir como unos locos y tener presencia en todas las redes, ustedes dediquen su tiempo a ver cuál es la que mejor cumple con sus necesidades en un momento dado, empiecen ahí y las entiendan bien antes de entonces moverse a la próxima red. Porque todo el framework analítico que tienen, la forma que operan y la forma que la gente te sigue es completamente diferente, aunque se puedan clasificar todos dentro de la sombrilla de lo que es una red social. Así que nosotros tenemos mayor presencia en Facebook, nosotros tenemos presencia en Twitter, tenemos en Instagram y tenemos también en LinkedIn, pero la más que utilizamos y la mejor que entendemos es Facebook y Enrique más adelante les va a hablar un poquito más de eso. A través de todos los años que he estado en mercadeo me he dado cuenta que de la mejor forma y las mejores campañas son las campañas que tienen un elemento emocional, porque son las campañas que logran conectar con la gente. Si tú tienes un elemento humano y tú llegas al corazón de la gente, pues eso va a tener un mejor rendimiento que si tú haces una campaña totalmente racional, donde tú le explicas el beneficio puntual a la gente. Y yo les recomiendo que dentro de su estrategia de mercadeo, ustedes que son comerciantes, ustedes tienen que saber cuál es su ventaja competitiva. ¿Qué ventaja competitiva tiene mi negocio y cómo yo puedo vender esta historia? Y al final del día no es porque es el beneficio para ustedes, sino cuál es el beneficio del cliente o qué el cliente ve de su negocio al momento de seguirlos a ustedes. Y eso es lo que ustedes tienen que comunicar y lo que ustedes tienen que proyectar. En el caso de Puerto Rico,
las redes sociales que más seguidores tienen son las que ven ahí. Endy tiene como 1.6 millones de seguidores. Gustazos tiene 900,000, Econo tiene 400 y pico mil y Banco Popular también. La razón por la cual nosotros pensamos que la gente sigue estas páginas es porque obviamente le ven valor. En el caso de la noticia, pues todo el mundo le gusta estar enterado en la noticia y la gente ve Facebook consecuentemente. Gustazos pues le da una oferta, o sea que tengo unos descuentos y eso pues me añade valor a las experiencias que yo quiero tener. Econo también, Econo es la marca de supermercados que más vende en Puerto Rico y ahí postean también sus ofertas y toda su campaña de gestos positivos y Banco Popular. A correr. ¿Por qué les pongo a correr? Una vez ustedes tomen la decisión de estar en los medios sociales, ustedes no pueden esperar. Esto no es cuestión de postear hoy y lo chequeo mañana en 2 días, si acaso la semana que viene. No funciona así. El día que usted decida que tiene que postear un post, usted tiene que salir corriendo y usted tiene que estar bien pendiente de qué es lo que usted va a poner ahí. Este ejemplo negativo a mí me impactó. Esta muchacha se llama Justine Sacco. Ella era la directora de comunicaciones corporativas de una corporación que se llama IAC. Esa es la corporación que maneja Daily Beast y Match.com. Esa muchacha se iba de viaje a ver su familia en Sudáfrica y ella pues decidió postear eso que ustedes ven. Going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Se montó en Londres, en el Heathrow Airport, se montó en el avión, soltó su tweet. Ella tenía 170 followers, se fue para Cape Town, quedó en el avión, se desconectó. Cuando llegó a Cape Town, su tweet era el más seguido en toda la red de Twitter. Se habían inventado un hashtag que se llamaba Has Justine Landed Yet? Un blogger de tecnología había cogido su tweet, tenía 15,000 seguidores y le hizo retweet y automáticamente eso se viralizó por toda la red de Twitter. La mujer llegó a Cape Town, su teléfono quería explotar, la despidieron, su reputación se afectó completamente y hoy en día ella cuenta que ese tweet le cambió la vida. ¿Por qué le cambió la vida? Perdió su trabajo, perdió su reputación y hoy en día es soltera porque dice que cada vez que quiere salir con alguien, buscan su nombre en Google y automáticamente sale toda la historia de lo que ella hizo. Yo creo que ese es un tremendo ejemplo para decirles a ustedes que ustedes pueden pasar de ser el mejor negocio, la mejor corporación y el mejor comerciante, y un error de juicio al postear su contenido puede llegar a pasar lo que le pasó a Justine. Así que el mensaje es que tenemos que tener mucho cuidado y que nuestra estrategia tiene que estar bien clara de cómo nosotros nos queremos proyectar en las redes sociales. En el caso de la derecha, esto es un caso positivo. Este muchacho iba corriendo bicicleta en Nueva York, le cayó un tremendo aguacero, iba para una reunión, llegó tarde y llegó entripado, como nosotros decimos. Y cuando llegó, automáticamente hizo ese post, please send pants, y puso el hashtag please send pants y taguearon a City Bike New York City. Como City Bike New York City estaba pendiente de sus medios sociales, estaba pendiente de lo que la gente posteaba a nombre de ellos, y salieron a correr y fueron bastante rápidos, automáticamente llamaron a J.Crew. Cuando llamaron a J.Crew, buscaron unos pantalones y le hicieron delivery de los pantalones a la reunión donde el muchacho estaba. Así que igual, de forma positiva, eso se viralizó como un buen ejemplo de que uno tiene que ser ágil y uno tiene que estar pendiente, que es lo que se comenta para uno poder sorprender de manera positiva al cliente. Hoy en día ese es uno de los 6 casos que se reseñan en Advertising Age como un caso positivo de cómo manejar los medios sociales. Y con esto pues les voy a hablar un poco de lo que es un hashtag. ¿Ustedes saben lo que es un hashtag? Bueno, mi esposo me pregunta eso a veces, pero al final del día, ¿qué es lo que es el hashtag y por qué tenemos que ponerlo? Les acuerdo que tenemos el hashtag en esta actividad que se llama Negocio Popular, así que si quieren postear algo, pues es hashtag Negocio Popular. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, si usamos Negocio Popular y todos ustedes postean algo, vamos a tener en la red de su preferencia un folder que dentro de Negocio Popular va a estar acumulando todas las fotos y todos los comentarios
que ustedes posteen de la actividad. Igual pasa con echar para adelante, igual que pasa con el 5K o cualquier hashtag que nosotros queramos escoger, automáticamente va resumiendo la información de su negocio en un hashtag. O sea que si ustedes tienen una compañía de remodelar y darle mantenimiento a las piscinas y ustedes tienen un hashtag de hashtag piscina, pues cuando ustedes vayan a la casa de la persona que usted le van a arreglar la piscina o al comercio que sea, ustedes le dicen, pues por favor, si tú tuviste una buena experiencia, pones hashtag el nombre de mi negocio y la piscina y automáticamente ya ustedes van a tener una base de comentarios positivos o una base de contenido que ustedes pueden utilizar para después maximizar su estrategia en los medios sociales. 46% de la población de más de 18 años se conecta diariamente a Facebook. El año pasado yo fui a una charla en Cannes donde estaba hablando el Chief Marketing Officer de P&G, donde le decía a los 50 The Golden Era of Advertising, porque en ese momento fue que surgió la televisión y para una marca como P&G, que tiene los jabones y todo esto, pues ciertamente hacer un anuncio de televisión después de tener que estar haciendo prints todo el tiempo, pues fue una oportunidad maravillosa. Pues cuando él se paró en el stage el año pasado, él dijo que este era el New Era of Golden Advertising, porque todos estos medios sociales nos daban la oportunidad de llegar ahí. Yo les dije anteriormente cómo es que los públicos se han ido dividiendo. Pues ahí ustedes tienen todos los datos. Si se fijan, la circulación de los 5 periódicos principales no llega a 1 millón de personas. Sin embargo, Facebook sobrepasa el 1 millón de personas, ¿verdad? Lo único que está a la par en términos de medios tradicionales y medios digitales es la televisión, que continúa siendo uno de los biggest contenders. Y, actually, los otros días en el Super Bowl, la participación de Katy Perry en el Super Bowl generó una audiencia de más de 118 millones de personas. Ese es el all-time high de la época de la televisión. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque ustedes tienen que estar donde su público está. Y a la misma vez porque la mentalidad de la gente en cuanto a la proyección de su negocio tiene que ser trabajar con el contenido y trabajar con la agilidad. Mucha información, muchas opiniones. ¿Cuál es tu estrategia? Los medios sociales te pueden ayudar y te dan una voz. Es como un megáfono de estos que te magnifica todo lo que tú quieres decir. Pero si tu estrategia de mercadeo no está purificada, ustedes no saben cuál es su ventaja competitiva, no saben cuál es su competencia y no saben cuál es el mensaje claro que ustedes tienen que llevar, es mejor que no entren ahí hasta que tengan eso claro. Una vez usted haya decidido el mensaje que usted quiere llevar, entonces usted lo comunica. El antes y el ahora. ¿Cómo la gente decidía el producto que querían comprar antes? Iban al supermercado, veían la góndola, miraban todas las marcas que estaban allí, probablemente chequeaban el precio, iban filtrando hasta que compraban el producto. ¿Cómo la gente compra productos ahora? Chequean los reviews. Nadie hace una compra, y menos si es una compra de mucho dinero, sin haber hecho un review, ¿verdad? Usted ve que en Amazon automáticamente le ponen, la gente que compró este producto, compró también este producto, y le ponen cuáles son los reviews y cuáles son las estrellitas desde la primera hasta la 5ª estrellita. Pues eso pasa con todo. Nadie puede comprar un producto hoy en día o nadie se atreve a comprar un producto si no ven primero cómo es que la gente está rateando ese producto. ¿Cuántos de ustedes han ido a TripAdvisor? Pues básicamente es lo mismo. Así que cuando nosotros decidimos entrar en los medios sociales, quisimos poder proyectar qué era lo que nosotros hacíamos de nuestro compromiso social. Cómo era que la Fundación Banco Popular y cómo era que nosotros a través de los últimos 35 años de la Fundación Banco Popular habíamos tenido un compromiso social sólido que ciertamente no íbamos a publicar en un anuncio en el periódico. Así que eso nos dio la oportunidad de crear una historia. Y esa historia nos dio la oportunidad de conectar y a la misma vez nos dio la oportunidad de hacer servicio al cliente. Pues ustedes no saben la cantidad de clientes que nos escriben a través de nuestra página y nosotros, por ser ágiles, tenemos la oportunidad de automáticamente responderle a esos clientes ahí mismo. Cuando es una situación donde tenemos que tener un poco de privacidad con relación a su información, los movemos a una página privada para que entonces en la página privada le podamos preguntar su cuenta, su número de seguro social y entonces atender su reclamo. En el caso del ciclo de la decisión de consumo, tengo un ejemplo personal. Yo tengo una propiedad en Río Mar, la puse ahí en VRBO y en HomeAway para alquilar, me olvidé de ella. Yo creo que habían como 5 otras propiedades que estaban en el website, así que nosotros recibíamos bastantes requests, los recibíamos,
La gente venía, se quedaban, nos pagaban, enviábamos el invoice, etc. De repente, a través de los años, empezamos a ver que había más propiedades y los requests eran menos. Unas navidades que cogimos vacaciones, yo dije, bueno, yo voy a chequear bien esto, voy a ir a tomarle unas fotos nuevas. Le tomé fotos a la casa, me compré yo no sé cuántas cosas allí, le decoré y empecé a enviarle request for review a todas las personas que se habían quedado en la propiedad. Request for review, request for review. De repente, en una semana logré tener más de 25 reviews en la casa y les tengo que decir que ese año, eso fue en enero, ese año completo dupliqué el ingreso de renta de esa propiedad con relación a lo que había hecho en los años anteriores. Simplemente porque me di a la tarea de pedir esos reviews y de ponerle unas fotos que fueran atractivas para que cuando la gente entrara al website vieran mi propiedad en comparación con el resto y a través de los reviews dijeran que era una mejor opción. Así que se los digo como un ejemplo personal porque también les puede ayudar en el tema de su negocio. No solamente es que usted tenga una estrategia de mercadeo y que usted la quiera comunicar, sino que el servicio que usted tiene que dar es excelente para que entonces esos clientes puedan poner un review de su negocio y usted pueda entonces mejorar su potencial de venta.